Si hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome y sanando mi ser. Si hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome y sanando mi ser. Ven y toma el trono, Señor. Ven y toma el trono, toma el trono de mi corazón. Vamos levantando nuestras manos. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono, mi Dios. Ven y toma el trono y toma el trono de mi corazón. Y ven y toma el trono.
Mis amados, Dios me los bendiga. Gracias por estar con nosotros en ese día martes. Hoy es día martes 16 de junio del año 2020. Gracias por estar con nosotros. Gracias por permitirnos llegar a tu hogar y poder compartir un poco de la palabra de Dios y llevar un poco de alegría, de gozo, de esperanza de parte de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de ustedes. Bendigo sus vidas en ese día, bendigo sus familias, bendigo sus negocios, todo lo que haga sea bendecido y prosperado por nuestro Señor Jesucristo. En esta noche quiero invitar a usted que abra su Biblia en el libro de Génesis, el capítulo 41. Libro de Génesis, el capítulo 41, y vamos a leer los versículos del 33 en adelante, Libro de Génesis, el capítulo 41, versículos del 33 en adelante. Dice el Señor ahí en su palabra: por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Padre, gracias, oh Dios, por tu amor, gracias por tu bondad, oh Jesús, y gracias por tu misericordia, oh Padre celestial. Te alabamos a ti, oh Dios, te bendecimos, oh Todopoderoso, y te damos a ti, oh Señor, la honra, la gloria, la alabanza, oh Dios, y la adoración debida, oh Padre celestial, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor, y amén. Bendito sea el Señor. Hermanos, el mensaje se titula ¿Cristianos políticos o políticos cristianos? ¿Cristianos políticos o políticos cristianos? Cuando usted lee sobre lo que es la política, dice que la política es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. Le pregunto, mire, pero ¿por qué vamos a hablar de política? Porque últimamente todas las decisiones, las leyes que han formado, han beneficiado o no al pueblo de Dios, han beneficiado o no a las personas, han ido a favor o en contra de Dios. Pero tal vez eso no es el problema. Tal vez el problema más grande es que nosotros como pueblo de Dios, siendo una cantidad de personas bastante grande, podemos jactarnos de 1 millón, de 2 millones de personas, algunos por ahí, tal vez no diría que no, pero nos jactamos de una gran cantidad de personas, pero no tenemos ninguna influencia donde Dios necesita que estén las personas, donde Dios necesita que alguien esté trabajando a favor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios necesita personas que puedan inscribir las leyes, hacer las leyes para beneficiar a Dios y para beneficiar al pueblo de Dios. Pero por mucho tiempo se han metido a la cabeza de los cristianos, se han metido al pueblo de Dios que la política no es de los cristianos, que la política y la religión no van de la mano, que la política es del diablo, y hemos entregado las leyes al diablo, y por eso tenemos hoy leyes que aprueban el aborto, leyes que aprueban el incesto, leyes que aprueban la pedofilia, leyes que aprueban el matrimonio, el sexo con animales, la ley que los hombres pueden casarse, porque nosotros lo hemos entregado al diablo, eso por miedo a no meterse en esos lugares y tomar esos lugares para Dios y hacer de la política algo de Dios. ¿Por qué? Porque decían, no, eso no es de Dios. Los cristianos no debemos meternos en la política. Spurgeon siempre decía algo sobre la política. Spurgeon decía que solo los tontos creen que la política y la religión no se discuten. Es por eso que ladrones siguen en el poder y los falsos profetas siguen predicando. ¿Por qué? Porque nosotros hemos abandonado algo que nos corresponde, algo que es nuestro. Porque cuando Dios colocaba un rey, lo primero que colocaba Dios era el profeta para poder ayudar al rey, el profeta para poder iluminar al rey, el profeta para poder aconsejar al rey y el profeta para poder ayudar en las leyes para el pueblo. Porque Dios siempre tenía a alguien en la política. La política siempre fue manejada por Dios, siempre
siempre fue dirigida por Dios, pero con el tiempo el diablo lavó el cerebro a mucha gente y han creído, no, eso no es de Dios, es del diablo. Y todo hoy en día el pueblo ha visto del diablo. Todo lo que él dice, el pueblo dice, mire, vamos a ver una película. No, es que las películas son de Satanás. Sí, pero no va al cine, pero va a ver la película en el canal 6. O sea, ese es el problema del pueblo de Dios. El pueblo de Dios se ha refugiado en una hipocresía cristiana, creyendo que esto es santidad. O sea, entonces debemos darnos cuenta que Dios nos llamó a conquistar, que Dios nos llamó a adueñarnos, de que Dios nos llamó a hacer las cosas que debemos hacer, a cambiar las leyes a favor de Dios. Pero decimos, es que eso no es de Dios. ¿Cómo que no es de Dios? Si la política no fuera de Dios, ¿por qué los políticos todos juramentan sobre una Biblia? ¿Por qué no juramentan, entonces, por qué no juramentan ellos sobre cualquier tipo de libro, sobre una piedra, sobre una roca, sobre cualquier otra cosa? Pero juramentan sobre la Biblia, ¿por qué? Que prometen ellos que van a honrar a Dios donde están. Entonces nosotros como pueblo de Dios, que conocemos las leyes de Dios, debemos tener gente ahí que pueda cambiar las cosas a favor de Dios. Como lo hemos entregado al diablo, todas las leyes son a favor del diablo y nos reclamamos muchas veces que las leyes son injustas. Injusto muchas veces somos nosotros que, conociendo lo que tenemos que hacer, sabemos lo que tenemos que hacer, no lo hacemos y culpamos a otros porque están haciendo. Debemos darnos cuenta de eso. Dios nos llamó a hacer las cosas. Debemos cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar para poder ayudar a Dios en eso. Dios ya nos dio todo, pero lo hemos entregado todo. Porque la idea que nos han metido en la política como cristianos no es lo que Dios ha establecido. Porque todos los reyes de Israel tenían un profeta a la par de ellos. Y cuando Dios tenía a alguien, las cosas marchaban bien. Porque cuando el rey llegaba al trono, ya estaba el profeta establecido. Ya estaba el profeta que iba a ayudar a Dios, que iba a ayudar al rey, que iba a velar para que las leyes beneficiaran a Dios, que el pueblo pudiera adorar a Dios sobre todas las cosas. Y mientras Dios tenía a alguien a la par de rey, la función de rey era exterminar los lugares altos, exterminar la adoración pagana, exterminar la adoración que no iba a adorar a Dios, que no iba a favor de Dios. Todo culto que no tenía nada que ver con Dios, los reyes exterminaban porque había alguien a la par de Dios. Cuando los reyes comenzaron a ver las cosas por sí mismos y determinar por sí mismos, entonces llevaron al pueblo de Dios al fracaso. Llevaron al pueblo de Dios a la tristeza. Llevaron al pueblo de Dios a la desesperación y a la perdición. Mira lo que dice José, la Biblia de José. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Cristianos políticos. Dios necesita, mis amados, no políticos cristianos. Dios necesita cristianos políticos. El problema que hemos tenido mucho con los políticos es que ninguno ha sido cristiano. No han sido cristianos políticos, han sido políticos cristianos. ¿Cuál es la diferencia de un cristiano político y un político cristiano? Un político cristiano es un sinvergüenza que usa el nombre de Dios para enrollar al pueblo y ganar el voto y llegar ahí arriba y robar. Es un político cristiano. Pero un cristiano político es un José. Un cristiano político es un David. Un cristiano político es un Daniel. Gente que está fundamentado en la roca, que está lleno de Dios, que conoce a Dios, que tiene relación con Dios, que tiene comunión con Dios, que tiene acercamiento de Dios, que tienen temor de Dios y que sabe que pueden estar donde quieran que estén, siempre van a honrar a Dios. Entonces Dios no necesita políticos cristianos. Dios necesita cristianos políticos. Personas que primero conocieron a Dios, porque el mundo necesita cristianos políticos. Hay un montón de políticos cristianos por todo lado. Si usted se da cuenta, en el tiempo de campaña política aparece un montón por ahí en las iglesias y todo el mundo aceptó a Cristo y todo el mundo fue en vigilia y todo el mundo conoció al Señor y todo el mundo... Mire, si el tiempo de política, un montón de políticos cristianos que aparecen son políticos cristianos que solo se acuerdan de Dios para pedir su voto.
Y llegan a las iglesias, hasta distribuyen ahí los delantales, las cachuchas y las cositas que distribuyen ellos, pero no son cristianos políticos. A estos no merece que votemos por ellos, porque van a denigrar el nombre de Dios. Y usted me puede decir, mire, pastor, pero no tenemos ninguno. Entonces hay que levantar uno. Hay que levantar uno. Porque muchas veces en la política tenemos que escoger entre el diablo y Belzebú. Pues. No, esa cosa está fea. Entonces el mundo necesita cristianos políticos. Hoy no tenemos cristianos políticos, tenemos políticos cristianos. Personas ¿qué es un cristiano político? Personas que están empapadas de Dios y han vivido el temor de Dios. Personas que tienen convicción en Dios. Dios primero los llenó de la convicción de Dios, del amor de Dios, del poder de Dios. Entonces, cuando ellos estuvieron llenos de Dios, Dios los colocó en un lugar de poder y autoridad. Porque José no llegó al poder así nomás. José nació en el Evangelio, fue creado en el Evangelio. Los hermanos lo vendieron a Egipto. La señora lo enganchó y todavía lo denigró. La señora lo culpó porque él no quiso tener nada con ella. Echó 12 años de cárcel. ¿Cómo sabe que alguien está fundamentado en Cristo? Porque José nunca reclamó a Dios. Porque José nunca habló mal de la persona que lo metió en la cárcel. Porque José nunca habló mal de Egipto, nunca habló mal de Faraón, nunca habló mal de nadie. Él siempre estuvo esperando en Dios, siempre estuvo confiando en Dios porque sabía que Él era justo. Eso es un cristiano. Alguien que primero conoce a Dios. Y para que Dios lo ponga a usted en un lugar de autoridad, en un lugar de dominio. Por eso no tenemos ningún cristiano en las asambleas. ¿Por qué? Porque no tiene relación con Dios, no conoce a Dios, no sabe quién es Dios. Simplemente pone una camisa de cristiano como un lobo vestido de oveja para ganar su voto. Y cuando llega ahí pasan a ser los mismos sinvergüenza que muchos de los que están ahí. Personas que están empapadas de Dios y han vivido el temor de Dios. Eso es lo que Dios necesita. José había vivido el temor de Dios, estaba empapado de Dios, que 12 años de cárcel no cambió su convicción, 12 años de cárcel no cambió lo que José era. Ese es un cristiano. Porque para ser político primero tiene que ser cristiano. Para ser jefe primero tiene que ser cristiano. Para ser padre primero tiene que ser cristiano. O sea, cristiano. Hombres y mujeres de Dios, personas que antes de todo son cristianos. Y ese es el problema, que muchas personas, pastor, pero el pastor fulano de tal, no. No es cuestión de ser pastor, obispo, profeta, apóstol, lo que sea. Si no conoce a Dios, cuando llegue allá arriba, esa persona va a desviarse. Porque si Dios lo llamó a usted a ser pastor, usted es pastor, usted no es político, ¡pum! Ahora, si usted no fue llamado a nada, está jugando a ser pastor, entonces métase en la política porque usted no es nada. Porque política es para aquel cristiano que Dios llamó a estar allá. Si Dios lo llamó a ser pastor, vaya a pastorearse, pues. O sea, personas que ante todo han conocido a Dios. José era un cristiano que fue tentado 12 años en renegar contra Dios. 12 años estuvo en la cárcel y no había respuesta. 12 años estaba en la cárcel y no lo dejaba. 12 años estaba en la cárcel José. Y nunca renegó contra Dios. ¿Sabe por qué? Porque José era cristiano. Y un cristiano cuando llega a un lugar y ve que hay injusticia, él no se siente bien. Hace mucho tiempo decía el presidente Lula, en aquel tiempo era diputado, dice que llegó a la asamblea y en el primer día, sin saber, ya había $25,000 en su cuenta. Ya lo habían comprado. Antes de llegar, dijo, ya estaban negociando conmigo. Pero claro, él no era cristiano ni nada, pues él era amigo del falso profeta, tuve que aceptarlo, pues dijo. Pero José fue probado 12 años. Y hay muchos hermanos, que a mí me da mucha risa, que muchos hermanos, mire pastor, queremos ir a la asamblea, pero si usted ni siquiera conoce a Cristo, Dios no te va a poner allí. Dios necesita cristianos.
primero, y usted no es nada. Ni lee su Biblia, ni ora, ni nada. Porque el mundo está lleno de políticos cristianos. Gente que va de los dos bandos. ¿Por qué? Porque los políticos cristianos, por ejemplo, hoy está en un culto en una iglesia evangélica, mañana está en una católica, pasado mañana está en una budista, después está con la marcha de los homosexuales, después está con los satánicos. Ellos están con todo. Son políticos cristianos que no conoce a Dios, gente que no tiene vergüenza, que usan el nombre de Dios para ganar votos simplemente. Yo quiero estar en el poder porque en el poder yo sigo llenándome los bolsillos. Punto. Y si usted tiene la misma mentalidad como hijo de Dios, Dios jamás lo va a poner usted en un lugar como este. Ni siquiera lo sueñe. Ni siquiera lo sueñe. Y también el cristiano político es una persona de convicción. Hermanos, y ese es un problema que tenemos hoy. La gente no tiene convicción. La gente no sabe lo que quiere. La gente no sabe lo que hace. La gente no está dispuesta a pelear, a sufrir por el Señor Jesucristo. José mantuvo su convicción en Cristo 12 años encerrado en una cárcel. Y jamás pensó en dejar de creer a Dios. Como hay mucha gente, cuando le sucede algo, lo primero que hace es abandonar a Dios. El libro de Pedro dice que en los últimos tiempos, cuando ha de venir el anticristo, muchos llegará la apostasía y muchos se apostatarán. En el libro de Pedro, Juan habla del anticristo. Muchos apostatarán. ¿Cuántas personas ha conocido usted que eran predicadores y hoy ya no predican? ¿Cuántas personas ha conocido usted que pasaba el tiempo en la casa de Dios, eran ministros de alabanza y hoy ya no ministran y cantan rancheras en el bar de la esquina? Personas que tocaban instrumentos para Dios y decían que iban a adorar a Dios, que iban a honrar a Dios, apostaron de la fe. Dejaron de creer a Dios. Son personas que no tienen convicción, personas que nunca llegaron a conocer a Dios, que llegaban a la iglesia para ser reconocidos, para que la gente los viera, pero nunca tuvieron una relación, nunca tuvieron convicción con Dios. En un momento, y una tristeza, y una angustia, abandonaron a Dios y se fueron al mundo. Y se fueron, ¿por qué? Porque no tenían convicción, no llegaron a conocer a Dios. Ese tipo de personas, Dios no jamás los puede bendecir. ¿Por qué no puede bendecir, pastor? Porque no tiene convicción. Y Dios quiere cristianos que vayan a engrandecer el nombre de Dios, no a denigrar el nombre de Dios. Y por personas como esta, el nombre de Dios es denigrado. Porque no tiene convicción. ¿Cuántas veces he hablado ya a ustedes a la iglesia? Conocí a un hermano hace mucho tiempo, cristiano, de nombre pero cristiano, y le dieron una oportunidad y un puesto grande. Y yo me acuerdo que antes de ir, un día antes, y todos los hermanos ahí orando por él, y vamos a orar por el hermano fulano, y él así, Dios abrió puertas y que no sé qué, y Dios de hermano, pasaron 3 meses. Y el hermano se perdió. 3 meses. Lloraron por él en la iglesia, le impusieron manos. No tenía la convicción en Dios. Pero ¿qué pasó? Dios le dio la oportunidad. No puede reclamar que Dios no le dio una oportunidad. Y ese es el problema que tiene Dios hoy en día con el pueblo de Dios, que muchos quieren llegar a la política para beneficiarse ellos. Y recuerde usted que la política es para beneficiar al pueblo, beneficiar a la gente. ¿A quién benefició José? Interpretó los sueños, guarde Faraón, porque vienen 7 años de hambre para que el pueblo tenga que comer. No es para que yo me haga rico, me haga famoso, me vaya a vengar de la esposa de Potifar, yo puedo ahorcar a esa vieja. No. Quiero ni saber quién es. Dios me puso aquí por algo. Y el amor a Dios es lo que va a hacer las cosas funcionar. Porque el problema es que muchos hermanos solo hablan de Jesús en tiempos de campaña. No tiene convicción, gente que está dispuesta a defender los intereses de Dios.
los intereses de Dios. Una convicción así como Jefté, aunque sea un poco loca. Jefté dijo a Dios: mire, Señor, si me da la victoria, el primero que me salga a recibir en mi casa, yo sacrificaré a Jehová. Pues es una locura, sí. Salió su hija danzando y Jefté sacrificó a su hija. Convicción. Pastor, pero esa locura no importa, convicción. Hombre, gente que cumple su palabra, pase lo que pase. ¿Y cuántas personas han prometido el cielo y la tierra a la gente? Porque fue ayer, estaba leyendo un chiste, no me acuerdo de dónde. Alguien estaba contando un chiste ayer. Que llega un político a una vía, no sé si fue en Facebook, no me acuerdo dónde fue. Y llega un político a una colonia. Y la gente dice: mire, señor político, aquí no tenemos, no me acuerdo lo que era. Ese era teléfonos o televisión, no tenemos. Y va el político y camina para allá y para acá y hablando, va, ya resolví el problema. Y el otro problema, ¿cuál era? Es que no tenemos redes para celular tampoco. Ese es el problema hoy día. Jefté tuvo la convicción de decir: mira, voy a sacrificar, y salió su hija con todo el dolor de su alma. Porque usted, cuando da su palabra y es una persona de convicción, dijo: voy a hacer tal cosa, usted lo va a hacer. No es porque ya está en el poder se va a olvidar de hacer las cosas. Personas formadas en Jesucristo. Dios necesita personas formadas en Él. José nació en el Evangelio. 30 años y Dios lo puso en el poder. 30 años estuvo José en el Evangelio, formando para poder llegar al trono. 30 años de cristianismo, de pruebas. En esos 30 años de cristianismo tuvo 12 años de cárcel para llegar al trono. David tuvo 30 años para llegar al trono. 17 años como ayudante del rey. Después 12 años huyendo, Dios probando su cristianismo, probando sus convicciones. Y David nunca habló mal del rey. Y David nunca tentó hacer daño, nunca quiso hacer daño al rey, aunque muchas veces tuvo la posibilidad. Daniel nació en el Evangelio, llegó a ser el tercer en el reino y cambió las leyes a favor de Dios. Cristianos como estos que Dios necesita. Políticos como estos es lo que Dios necesita. Jesús creció y formó en el Evangelio. 33 años, Rey de Reyes y Señor de Señores. Personas que han sostenido su fe, han sostenido su convicción a pesar de. Porque como José, como David, que fue seguido por el rey durante 17 años, 12 años, David estuvo siendo perseguido por el rey lo quería matar y el rey lo hacía eso. David hasta fue a vivir con los filisteos porque ya sintió que ya no daba más. Cuando menos esperaba, Dios hizo. ¿Por qué? Porque fue un hombre de convicción. Fue un hombre de convicción. Y muchas veces eso es lo que Dios espera. Mira el versículo 37. Ahí de Génesis. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No ha entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Llegaste por algo, amado. La pregunta es: ¿qué vio Faraón en José? José no era político, no era egipcio, y él colocó como gobernador de Egipto. Porque primero, para ser gobernador de Egipto, tener un puesto alto en Egipto, usted tiene que ser egipcio. ¿Qué vio Faraón en José? Primero, que era diferente. No habló titubeando, habló con integridad, habló con la verdad, habló con convicción, lo que no tenían las otras personas. Cuando usted escucha a un político hablar, hasta risa le da. Y no solo políticos, muchos pastores también que dan risa.
vio que José no tenía hambre de poder. Y es lo que pasa muchas veces con los políticos cristianos. Usan a Dios para llegar, y cuando llegan ahí se aferran y no quieren soltar, y quieren poder y quieren más poder, y ya se creen ser los dueños del mundo. José jamás le habló a Faraón de los que le metieron a la cárcel. En ese momento él podía decir: mire, Faraón, pero tengo un problemita con una señora ahí. ¿Puedo arreglar cuentas? Claro que podía ser el segundo del reino, pues estaba bajo Faraón. Era el gobernador de Egipto, pues todo el mundo tenía que doblegar rodilla ante él, pues. Entonces, cuando usted va como hombre de Dios, usted va a trabajar, usted no va a hablar mal de la gente. ¿Cuál es la historia de El Salvador, por ejemplo? En los últimos 20 años, 30 años, ya estamos ya desde el presidente Cristiano para acá. ¿Sí? Yo lo digo porque yo, antes del presidente Cristiano, yo no estaba en el país. Pero todos los presidentes que han entrado, todos, han hablado mal del que salió. A menos que cuando era del mismo partido, por ejemplo, los 20 años de Arena, claro, no van a hablar mal de ellos, pero cuando viene el presidente Funes, todo. Un ratón caía de un árbol los 20 años de Arena. Llovía los 20 años de Arena. Temblaba los 20 años de Arena. Mire si estaban. O sea, José cuando llegó al trono, José no miró ni quién era su enemigo, quién era su amigo, su enemigo. José iba a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque con hablar mal de los que salieron, no va a resolver el problema. El problema va a resolverse si yo pongo a hacer lo que Dios dice que yo tengo que hacer. Y Dios no me manda a ir a hablar de la gente o a agarrar como una excusa, obtener una excusa. No. José llegó y fue una persona íntegra. Sabía que Faraón sabía que José tenía una relación con Dios. Para que tenga usted una idea, todos los presidentes, expresidentes, por ejemplo, de El Salvador, tiempo de Arena para acá y el FMLN, han tenido pastores de asesores. Pregunta usted, ¿qué tipo de pastores han tenido ellos? ¿Eran hombres de Dios realmente? Hagamos otra pregunta. ¿Eran cristianos políticos o políticos cristianos? Porque cuando sacaron ahí la partida secreta del presidente Saca, varios pastores ahí salían. ¿Políticos cristianos? ¿Cristianos políticos o políticos cristianos? Por eso no podemos meter a alguien allá. Porque no tenemos un cristiano de convicción que va a honrar a Dios. Un cristiano como David, un cristiano como José, un cristiano como Daniel, que están dispuestos a entregar sus vidas antes de hacer la voluntad del Rey. Porque alguien que conoce a Dios jamás usará el poder para beneficio propio. ¿Qué hizo Daniel? El rey escogió a 3 gobernadores, cuales los sátrapas tenían que prestar cuentas a ellos. Pero sobre esto, Daniel era más inteligente que ellos. ¿Por qué? Porque tenía el Espíritu de Dios. Era un hombre que consultaba a Dios y hablaba con Dios. A Daniel no le importaba el trono. A Daniel no le importaba la fama. A Daniel no le importaba el poder. A Daniel le importaba hacer la voluntad de Dios. Y cuando su preocupación es hacer la voluntad de Dios, deje que Dios te va a exaltar. Pero hay mucha gente que anda desesperado buscando fama, buscando poder, buscando autoridad, mis amados. No. ¿Por qué Dios no le da poder a esa gente? Porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y si usted no ha sido responsable en su vida, no ha sido responsable para contigo, no ha sido responsable para con su Dios, Dios no te puede poner ahí. Llegaste por algo. ¿Por qué llegó José al trono? Para la preservación de su familia.
Usted como político, como cristiano político, usted no llega para enriquecerse o mamar de las dos tetas, como dice, como decía Will Salgado, que hay gente que llega en el poder y mama de las dos tetas, del maletín blanco y del maletín negro, ¿va? Hermano, pero es una vergüenza. Que hasta hay unos partidos que dicen Partido Demócrata Cristiano, Partido no sé qué cristiano, usan el nombre de Dios. Cuando usted sabe que las acciones de ellos no tienen nada que ver con Dios. Así como tenemos nosotros como pueblo de Dios, si somos pueblo de Dios realmente, tengamos la convicción de honrar a Dios sobre todas las cosas. Tengamos la convicción de bendecir a Dios, tengamos la convicción de exaltar a Dios, tengamos la convicción de pararse firme por Dios y hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Daniel llegó a poner a Dios en el centro del reino. Y el rey lo reconoció, pero Daniel tuvo que ir al foso de los leones. Porque puso a Dios en la cabeza del reino. ¿Pero por qué? Porque fue una persona de convicción. Aceptó afrontar los leones. Que para llegar allá tienes que ser probado. Porque Dios necesita cristianos políticos. Gente que está dispuesta a luchar y a pelear por Dios. A luchar y a pelear por Dios. No gente que va ahí solamente vengo a llenar los bolsillos. Compadre, ¿y usted cuando llega a la asamblea o la presidencia, que yo voy a robar? Me encanta eso, que había un programa hace mucho tiempo en Brasil, que había un político y decía, mire, usted cuando llega al Senado, ¿qué va a hacer? Yo voy a robar. ¿Cómo? Yo voy a robar. Mire, pero eso no cree usted que es una falta de ética. No, es falta de ética. Falta de ética decir que voy a ser justo cuando voy a robar. Y la gente va a votar por mí porque voy a robar. Y la gente sabe que yo soy buen ladrón. O sea, fíjese que tiene más sentido esto que prometer cosas que no lo van a hacer. ¿Por qué? Por ejemplo, el diablo es diablo porque es diablo. Si usted, por ejemplo, se encuentra con el diablo y aparece él con el tridente y aparece con la gran cola, con los cachos, pongamos el diablo que usted tiene. Y él te dice, mire, te voy a hacer bien, ven conmigo, confía en mí. ¿Confiaría usted en él? No, ¿por qué? Porque es el diablo. Entonces muchos cristianos son cristianos diablo. Prometen cosas que no van a hacer. Dicen cosas que no van a hacer y no tienen la convicción para poder honrar a Dios. Ese tipo de cristianos, de políticos, Dios no necesita. Y por eso no tienen. Por eso no tenemos hoy en día. Pero tenemos que levantar a alguien. Porque el diablo ha llenado todas las asambleas a nivel mundial. El diablo está haciendo las leyes y el nuevo orden mundial que viene. Lo que va a hacer el anticristo es cambiar las leyes. Cambiar las leyes. Y vamos a estar reclamando y diciendo, mire, es que cambiaron las leyes, es que no nos preguntan. ¿Y qué les van a preguntar? Si nunca han querido ir a pelear. Nunca han querido sentar y afrontar el diablo como tiene que ser. No, pastor, ahí alguien lo va a hacer. De repente, si alguien tiene que ser tú. Tienes que ser tú. Vamos a orar. Sí, está bueno, vamos a orar. Pero necesitamos a alguien que esté dispuesto a exaltar a Dios. Tal vez no tanto poner a alguien allá, pero formar cristianos de convicción. Formar cristianos con temor de Dios. Formar cristianos con amor a Dios. Formar cristianos que quieran conocer a Dios. Entonces sí vamos a poder tener un buen número de personas que van a poder cambiar la historia de la política, porque será un pueblo de convicción. Y cuando un pueblo tiene convicción, un pueblo lucha y consigue lo que quiere. Eso es lo que nosotros necesitamos como pueblo de Dios. Padre, gracias, oh Dios, por tu amor, gracias por tu bondad, oh Jesús, y gracias por tu misericordia, oh Padre Celestial. Te alabamos, te bendecimos, oh Dios, y te glorificamos a ti, oh Todopoderoso. En nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor, y amén.
Gracias por estar en sintonía con nosotros. Si esta palabra ha tocado su corazón en ese momento, quiero invitar a usted que pueda abrir su corazón a Jesucristo y recibirlo como Señor y Salvador de su vida. Quiero hacer una oración para que usted pueda repetir conmigo y Jesús venga a vivir a su vida y venga a transformar su vida. Repita conmigo de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias Jesús por salvar mi alma hoy. Por Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Tu amigo yo soy. A tu reino me has traído. Esclavo fui yo, ahora tu hijo soy. Y me llevas más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual. De gloria en gloria en gloria. Nuestro corazón. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad. Por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, no alcanzo a comprender. Por siempre cantaremos digno. We're standing, we will cry, singing. We will sing. We'll shout, singing holy. Because you took on the grave. Hamahashanda, so not even death can shake us. The victor has won. Now heaven has come, and you're taking us higher. And now you're taking us higher. We go from glory. We will never be the same. Oh, never, 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 never. Higher and higher. We are forever, forever changed. Yeah.